Bienvenidos y bienvenidas a otro sábado de USPED Latinoamérica en formación continua. Hoy vamos a compartir esta charla con nuestro amigo y cofundador también de USPED, Edgar, desde México. Así que yo sin más que decirlo y preparándome para disfrutar de una charla de altísimo nivel como siempre, los dejo junto a Edgar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muchas gracias, Javi, nuevamente por la invitación. Vamos a platicar de un tema que es de los que más llaman la atención cuando vamos adentrándonos en el ambiente o en el mundo del ultrasonido, quizá por la practicidad que implica para los procedimientos y la cercanía a la que nos enfrenta al momento de realizar la colocación de los catéteres, no solo venosos centrales, como vamos a ver en unos minutos, sino en general venosos, periféricos, centrales, arteriales, lo cual es de muchísima importancia para nosotros. Eh, Pueden ver esta imagen, que si bien pues una caricatura de un adulto, ¿cuántas veces no hemos sido partícipes de a lo mejor alguna multipunción en algún paciente? Y es precisamente parte de lo que quisiéramos platicar. Existen otras dos charlas excelentes en el canal de USPED, en YouTube, las cuales les recomiendo muchísimo. No vamos a tocar, perdón, tantos puntos en específico sobre protocolos, sino algunas generalidades que parecen que son bastante convenientes. Bien, entonces, para comenzar, em, tenemos accesos venosos centrales por medio de una técnica tradicional y por medio de ultrasonido. De manera convencional, lo que nos enseñaron a muchos de nosotros fue a colocar los accesos por anatomía em, y palpar pulsos, el triángulo de Sedillot, que por ejemplo podemos verlo aquí para el acceso de la yugular interna. em, y muchas veces eran prueba y error al momento de accesar el vaso. Por supuesto que todo esto depende de una gran variabilidad de los pacientes, de la anatomía de cada uno de los pacientes, y definitivamente esto podía llevarnos a algún error. No es nada infrecuente que nosotros o alguno de nuestros compañeros, incluso con experiencia, busquen accesar alguna vena central y sea difícil de canalizarla siquiera, o simplemente no hay retorno venoso, no hay retorno sanguíneo, muy seguramente por esta variabilidad. Y bien, ¿cuál es la finalidad al utilizar el equipo de ultrasonido? Pues obtener el acceso al primer intento, tener una adecuada colocación en el sitio que nos interesa y reducir el riesgo y la presentación de complicaciones. Todo esto pues ya lo habíamos comentado previamente. Em, ¿Cuáles serían estas complicaciones? Pues a saber, punciones arteriales, hematomas secundarios, infecciones de los sitios de punción, neumotórax, hemotórax, quilotórax, lesión de los nervios periféricos, pérdida del capital venoso, si tuvimos unas punciones muy traumáticas ahí en la zona, y trombosis venosa, así como perforación del vaso que no nos impidan de inmediato volver a puncionar en dicha área. Esto va a ser sumamente útil, el uso del ultrasonido, en pacientes de difícil acceso, con poco capital venoso, pacientes que hayan sido multipuncionados, con hematomas, con edema, pacientes obesos o bien pacientes pequeños como los prematuros. Sin embargo, no solamente nos sirve al momento de la evaluación inicial para ver el capital venoso y al momento de puncionar, sino que también nos permite corroborar que esté adecuadamente colocado, que estemos dentro del vaso, que no hayamos hecho una falsa vía y que esté central. Esto con el ultrasonido por contraste, o mejorado por contraste, por las siglas en inglés, que vamos a platicar un poquito más adelante. Bien, y nos permite, sin duda también, verificar las complicaciones como neumotórax, hemotórax, trombosis venosa
y hematoma, que en el caso de estos dos, tanto neumotórax como hemotórax, pues nos va a facilitar no solamente la visualización o el diagnóstico de la complicación, sino el manejo y corroborar que nuestro manejo también de la complicación haya sido exitoso. Bien, entonces hablábamos de las variables anatómicas. Normalmente esperaríamos tener esta distribución anatómica en el triángulo de Sedillot, entramos entre el tercio interno y tercio medio de la clavícula, puncionamos, redirigimos hacia arriba, etcétera. Sin embargo, ¿qué sucedería si encontráramos cualquiera de estas otras variantes anatómicas? Probablemente ni siquiera logremos puncionar nuestra vena y, bueno, lo que se comentó, por eso en ocasiones hacemos antisepsia, asepsia de los dos lados, no podemos del lado derecho, vamos hacia el contralateral. ¿Qué diferencias existen en términos generales entre los pacientes adultos y los niños al momento de colocar el acceso? De entrada, sabemos que, como en muchas otras pláticas que hemos tenido, sabemos que los niños no son adultos pequeños. Hay algunas cosas de técnica que pues, prácticamente no se modifican. Sin embargo, la gran variedad de distintos grupos de edad, el prematuro, el neonato, el lactante, el paciente escolar, preescolar y los adolescentes, hacen que se modifique no solamente la anatomía, sino que el tamaño de todas las estructuras se va modificando. Entonces tenemos diferencias o variedad a nivel del tamaño de forma global. Una de estas, que es muy importante y resulta ser todavía más interesante o sorprendente cuando estamos valorando el capital venoso, es que pacientes de 1 año, 2 años, podemos encontrar venas de, donde pensábamos colocar los accesos de 1,5 milímetros, lo cual llama muchísimo la atención, porque de haber funcionado a ciegas, definitivamente iba a ser sumamente difícil. Sin embargo, pues conforme va ganando tamaño o talla el paciente, pues podemos encontrar adolescentes o pacientes de 13, 10 años que son muy grandes, con vasos yugulares o femorales de hasta 2 centímetros. De la misma forma, también la profundidad es muy variable. En los pacientes prematuros o neonatos van a ser mínimos los milímetros que existan entre la piel y el vaso de interés. Sin embargo, pacientes edematizados u obesos de esta edad de escolares o adolescentes, pues podemos tener una interfase grasa bastante extensa de hasta 3 centímetros. Em, otra diferencia, que quizá en esto concuerdan con los pacientes de mayor edad, es que los pacientes más pequeños tienen la piel muy laxa. No me dejarán mentir que en ocasiones cuando intentamos puncionar, la piel parece que se recorre, como si tuviera una prenda de vestir y camina. Entonces, al momento de estar visualizando de manera directa, o en plano o guiado por ultrasonido, puncionamos y el sitio que puncionamos está a lo mejor milímetros por abajo o a un lado de la imagen que estábamos proyectando o viendo en el equipo. Entonces aquí el consejo es, claro que se necesitarían 3 manos para esto, una mano que estuviera sosteniendo el equipo con la imagen óptima, otra mano con la aguja para puncionar y la mano que es la no dominante tiene que tensar la piel, con la finalidad de que evitemos este movimiento de la piel, que la piel se corra y que estemos puncionando en sitios que no eran los iniciales que estábamos valorando con el equipo de ultrasonido. Otras variables en el caso de la colocación de los catéteres en los pacientes de edad pediátrica va a ser la relación del vaso o del área anatómica con el transductor. ¿A qué me refiero con esto? No es nada raro que, de hecho, viene a colación la imagen que está aquí a la derecha, que tengamos equipos de ultrasonido. Estos dos los teníamos en la unidad de cuidados intensivos donde me preparé aquí en México, pero si pueden apreciar, tiene solamente transductores sectoriales.
Lamentablemente, pues también esos transductores sectoriales tenían ya sea la membrana dañada o los cristales dañados, pese a que no son los transductores adecuados para colocar un catéter venoso o un catéter central. Eran los que teníamos, y habrá muchas unidades que tengan esta situación, que no hay equipo para poderlo realizar. Sin embargo, si tuviéramos la disponibilidad de un transductor lineal, sería mejor, pero mejor todavía sería que fuera un transductor de palo de hockey o el transductor lineal convencional, pero que está especificado para los accesos venosos, que es todavía más pequeño que el lineal convencional. Y esto va directamente en función de que el transductor que utilicemos para accesar el vaso de interés nos debe permitir manipular el área. Un transductor lineal convencional que tendrá un grosor de 2 centímetros quizá, no nos va a permitir ni siquiera poder evaluar ni manipular el área de un paciente recién nacido. Entonces, ahí tendríamos que utilizar otras estrategias que vamos a ver en un momento. Y siempre recordando que entre más pequeño el paciente, más pequeños los calibres, menos profundidad y la dificultad también es mayor. Entonces, requerirá, entre más pequeño el paciente, mayor experiencia o capacidades técnicas para la aplicación. Y bueno, como siempre lo hemos mencionado, pues afortunadamente contamos con equipos, no en todas las unidades, pero contamos con ellos, que nos permiten ver más allá de lo evidente. Tenemos este documento muy interesante, que es el consenso internacional sobre las recomendaciones para los accesos vasculares guiados por ultrasonido, con personajazos como Massimo Lamperti y Mauro Pittiruti, que podemos visitar en algún momento sus publicaciones y que resultan bastante interesantes. Sí me voy a detener a leer cada una de estas porque resultan sumamente puntuales e interesantes de conocer. Voy a parafrasear, por supuesto. El uso del ultrasonido en pacientes neonatos o niños pequeños debe de ser utilizado de rutina para la colocación de catéteres pues, de uso para poco tiempo o catéteres a permanencia, lo cual nos disminuye pues, el riesgo de puncionar zonas o estructuras que no son las correctas. La evaluación de los vasos por ultrasonido como asistencia, ahí vamos a hablar de lo que es ecoasistido y ecodirigido o ecoguiado, debería de ser lo mínimo que tendríamos que realizar antes de puncionar la yugular interna en los pacientes de edad neonatal, que ya lo comentábamos, pacientes muy pequeños, vasos muy superficiales, vasos muy pequeños, y esta variabilidad anatómica pues nos hace que definitivamente tengamos al menos que ir a asesorarnos, ver el capital venoso, las dimensiones del vaso venoso y su relación con la arteria carótida. Bien. En los pacientes neonatos, el ultrasonido debería de utilizarse para evaluar la vena subclavia antes y durante, preferentemente, de la punción. Aunque deberá preferirse el acceso subclavio por la vía supraclavicular. Sin embargo, pues en pacientes neonatos, por la cercanía de todas las estructuras circundantes, pues requiere un poquito más de experiencia. Sin embargo, aún así, el acceso supraclavicular, al estar más lejos de la pleura, también disminuye el riesgo de neumotórax. Debemos de utilizar el ultrasonido antes del acceso femoral para evitar punciones arteriales y en accesos que sean difíciles, ya sea periféricos o de cualquier forma, evaluarlo con el ultrasonido. Bien. En cuanto a la cateterización arterial, por supuesto que facilita mucho la colocación, dado el conocimiento del área que nos brinda. Hay publicaciones específicamente sobre los accesos vasculares. Hay una muy bonita con una imagen que resulta demasiado interesante, que lo vamos a ver más adelante.
Y después, que esto ya lo comentamos, después de la colocación de un acceso central, dependiendo de la región donde se haya colocado, es muy importante que podamos evaluar las complicaciones debidas, si es que las hubo, debidas a la colocación de nuestro catéter. Y esto es definitivo, no existe un sitio, un área anatómica que sea el acceso ideal. No es un dogma, sino que el mejor sitio será el que visualmente nosotros podamos evaluar que tenga la mejor oportunidad de éxito. Y lo vamos a mencionar más adelante también. En cuanto a ecoguiado o ecoasistido, quizá en algunas ocasiones podamos ver o escuchar que se utiliza de forma indistinta. Sin embargo, es muy importante esto. Cuando hablamos de colocación de un catéter por ecoasistido, se refiere a que la punción se va a llevar a cabo sobre marcas con tinta, con plumón, sobre el trayecto del vaso o los puntos de acceso ideal que tenga ese vaso sanguíneo. Y ecoguiado, que es prácticamente como ya lo realizamos después de cierta experiencia, es cuando realizamos la punción bajo visión directa, es decir, estamos viendo en tiempo real el sitio donde nuestra aguja toca la piel, ya sea en plano o fuera de plano. Y vemos cómo entra, si logramos canalizar el vaso, cómo entra la aguja y cómo se desplaza por dentro. También la guía en ocasiones la podemos ver. Entonces, esto es bien importante. Cuando vamos aprendiendo, al menos así, tuve la fortuna de que mi profesor me enseñara así, como era muy complicado y no teníamos la destreza de manejar con una mano el equipo de ultrasonido y con la otra funcionar, la recomendación que nos hacía era evaluar el capital venoso, poner marcas sobre la piel y después puncionar. Es todavía un poco más sencillo que puncionar a ciegas. Bien, y precisamente con esta imagen quiero mencionar esto. Pues cuando aprendimos muchos de nosotros a funcionar a ciegas, nos decían, por ejemplo, en femoral, ¿no? Palpa la arteria y 1 centímetro hacia adentro y 1 centímetro hacia abajo, ahí debe de estar la vena. Por supuesto que esto era para pacientes adultos, en pacientes de menor edad, en recién nacidos, niños de 5 meses, la vena y la arteria están a veces a 1 milímetro de distancia o están sobrepuestos. De igual forma, cuando uno está puncionando en el subclavio, a veces no se da cuenta que al intentar puncionar la vena a menos de 5 milímetros en adultos, se encuentra la pleura. Entonces, hasta que uno no lo ve, le guarda mayor respeto al momento de estar funcionando esa zona, ¿verdad? Entonces, muchos aprendimos así, no está mal, también se tiene que poder colocar de esta forma los accesos vasculares, pero después de que nuestro residente nos ve que estamos complicándonos en las punciones, llevamos tres, nos empieza a caer la gota de sudor y estamos con que sí accesa, no accesamos, parece que no le di, parece que no está aquí, a ver, voy a buscar más profundo. Nos dice el residente que vio las pláticas previas de acceso venoso, oiga, doctor, ¿y qué tal si traemos el ultrasonido? Y es donde nosotros pues deberíamos de decir, veamos, porque precisamente eso es lo que vamos a hacer. Una vez con el transductor, no vamos a tener duda alguna del orden de las estructuras aledañas y sin duda vamos a poder preparar nuestra aguja, nuestro equipo para funcionar sobre la estructura de interés, ya sea vena o arteria. Bien. Esta es una imagen de mi maestro que ya ha dado algunas pláticas por acá, el doctor César Hernández. Si se fijan, el equipo pues no es muy novedoso, es un equipo de los 90, pero funcionaba de lujo para todos nosotros, con ese equipo aprendimos. Y esta imagen es algo que sucedía ocasionalmente en nuestro hospital. Esa es una sala de hemodinamia, están por ahí los cardiólogos hemodinamistas, y en algunas ocasiones les costaba mucho trabajo accesar el vaso. Entonces, después de algunas punciones, maniobras, elevar cadera, movilizar el muslo para el cateterismo y no lograr el acceso,
pues llamaban yo decía en aquel momento, ¿no? Aquel que puede ver más allá de lo evidente. Y guiado por ultrasonido, tenía la oportunidad de ver el vaso, de ver la zona del hematoma y encontrar el mejor sitio donde accesar al paciente. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, esto es un ejemplo de un acceso eco asistido. Es un paciente adulto, pero finalmente es lo que se hace. Está corroborando de un lado aquí y del otro, dentro del plano o en plano, los sitios donde está la porción media del transductor, traza dos puntos y después una línea donde anatómicamente está el trayecto del vaso. Y pues tendría que funcionar o tendríamos que funcionar en esta zona. Bien. Y esta es la presentación del paciente en edad pediátrica. El artículo habla sobre el tiempo que se tarda y el número de punciones para poder accesar o colocar un catéter arterial para monitoreo de la presión arterial con una técnica ecoasistida. Entonces, lo que se hace inicialmente es evaluar en un eje corto, digámoslo así lo manejan en el, en el artículo, evaluar en un eje corto el trayecto del vaso y a 1 centímetro nuevamente y a 1 centímetro nuevamente. Entonces, estas dos son las zonas por las cuales transcurre el vaso arterial, y posteriormente lo que se recomienda es trazar unas líneas punteadas en esa dirección. Y ya lo dejan, dependiendo de la expertise de cada uno de nosotros, si se puede hacer o si se puede realizar eco guiado, es decir, en el eje, dentro del eje, dentro del plano, perdón, asesorándonos con este trazo de estas líneas que nos sirven de una guía para poder saber hacia dónde dirigir la aguja y tener todavía un poquito más de perspectiva espacial. Y bien, entonces tenemos las 5 P's del acceso vascular ecoguiado, que son preevaluación, que es precisamente lo que estábamos revisando en este momento, la preparación, donde vamos a tener todo el equipo, la punción, cómo se debe de realizar, el posicionamiento y el postprocedimiento. Entonces, la preevaluación del capital venoso nos va a hablar de la viabilidad. Si el vaso que queremos accesar es elegible, si hay evidencia de trombosis, estenosis, hay agotamiento del capital regional, si presenta válvulas, que en ocasiones es lo que nos sucede cuando estamos accesando y la guía se dobla, no pasa. Bueno, muy frecuentemente sucede por esta causa. También, si existe tortuosidad en la zona, pues nos va a permitir quizá elegir otra región anatómica mejor, donde el vaso sea más recto, para poder accesarlo mejor. Nos permite conocer la profundidad. Lo que buscamos es que sea más superficial el vaso y que el trayecto sea recto. Nos permite evaluar también el calibre para elegir el mejor catéter para accesar ese vaso específicamente, independientemente del peso o de la edad del paciente, donde a veces decimos, no, pesa tanto, ponle un catéter 4. Pesa tanto, no le va a pasar el 7. Eso se puede evaluar en el momento y dependerá de la necesidad de cada paciente. ¿Existe colapso venoso? No existe, hay que buscar si hay un trombo y alejarnos de esa zona. Y, por supuesto, también ver las estructuras adyacentes. En este caso, lo que está aquí escrito es la posición en relación a la arteria. No es nada raro que en la región femoral, entre más nos alejamos de la región inguinal, veamos que los vasos se sobreponen, la vena se sobrepone a la arteria. Entonces, esto es muy importante porque entre más nos acercamos hacia la región inguinal, los vasos se van a separar. Bueno, ya no están sobrepuestos y además pueden separarse un poco. No solo esto, sino también, por ejemplo, el momento de colocar accesos yugulares en pacientes pequeños, vamos a tener una noción muy clara de a cuánto del sitio de punción está la vía aérea para tener todavía muchísimo más cuidado al momento de puncionar, que bueno, afortunadamente no he tenido
alguna, o no me ha tocado ver alguna lesión de vía aérea por una punción al momento de colocar el catéter venoso, pero son tan pequeños los espacios que pudiéramos, digo, ojalá que nunca, pero pudiéramos funcionar quizá la vía aérea. Bien, pues esta imagen solamente es para demostrar o revisar, recordar todas las áreas donde pudiéramos puncionar a un paciente y todas estas zonas son evaluables por medio de ultrasonido. Bueno, acá son intraóseas, pero el resto se puede evaluar por ultrasonido. Y bien, cuando hablábamos de colapso venoso, esta imagen todos la conocemos. El vaso que se colapsa es la vena, el vaso que no se colapsa es la arteria. Además de que tiene pulsatilidad y si le ponemos el Doppler, bueno, ya vamos a saber los colores o si ponemos el pulsado, pues vamos a ver también el espectrograma específico de cada uno de estos vasos. Pero ¿qué sucede cuando encontramos esto? No es infrecuente en pacientes de edad pediátrica, es más común en adultos, pero si nosotros nos enfrentamos a esta imagen, alejémonos de ahí, busquemos otro acceso y si ya lo encontramos ahí, no estemos pasando el transductor una y otra vez, porque podemos pasar el transductor y después ya no encontrar el trombo y podrían suceder muchas cosas negativas, ¿verdad? Al momento de mover ese trombo. Bien, estos estudios están, los que vamos a revisar, eh, relacionados con la ubicación anatómica de los vasos, principalmente los que más se estudian son los vasos cervicales, la yugular interna en relación a la arteria carótida. Aquí lo que se trataba de evaluar era qué tanto se sobreponía la vena sobre la arteria en una posición neutral y qué tanto se modificaba esto al momento de rotar la cabeza 30 grados. Entonces, es bien sabido que la vena yugular interna tiene un descenso más directo o recto hacia la cava y la aurícula, precisamente porque está más cercana y del mismo lado de la aurícula, diferente del lado izquierdo, donde tiene que entrar a un tronquito brachiocefálico. Este, bien, entonces vamos a ver aquí que la variabilidad o la variedad al momento de poner la cabeza neutra y lateralizarla, al menos del lado, perdón, estamos viéndolo de arriba, de la cabeza hacia los pies. Del lado izquierdo, no hay variedad o variabilidad cuando rotamos la cabeza o cuando la ponemos neutra. Prácticamente el 67% de los pacientes van a tener una localización anterolateral. En literatura de adultos, de lo que se puede revisar, alrededor del 80 hasta el 92% de ellos van a tener esta ubicación y prácticamente no hay mucha variedad o variabilidad en cuanto a la rotación o no. Entonces, bueno, vamos a ver otro estudio más adelantito que nos va a dar mucha idea de por qué esta sería lo más frecuente y una recomendación y sugerencia de acceso oblicuo que resulta bastante interesante precisamente por esta disposición anatómica, ¿verdad? Aquí en el lado derecho, pues vemos que sí hay una modificación bastante importante. Cuando tenemos la cabeza en posición neutral, el 58% de los vasos o de los pacientes van a tener el vaso en posición anterolateral y si rotamos 30 grados, esto nos va a llevar hasta un 72%. Quiere decir que si rotamos, el vaso se va a acomodar de tal manera que se va a alejar de la arteria carótida y pues menores complicaciones de punción en la arteria. Esto es cuando hablamos de la evaluación del calibre. Estas dos gráficas nos hablan de la vena yugular interna derecha e izquierda y la relación conforme el paciente va ganando peso, lo que se puede ver es que la vena yugular derecha es de mayor calibre conforme el paciente va ganando peso o conforme tiene mayor peso, a comparación de la vena cava superior, perdón, esta es vena cava superior. Ujú. En este otro estudio, pues lo que evaluaron fue la posición de los
vasos y lo comparaban contra un índice de sobreposición. En el resultado no hubo alguna eh, relación estadística, pero lo importante de aquí es que se hizo nuevamente la evaluación del paciente con la cabeza central y la cabeza rotada, y lo que ya habíamos visto, del lado izquierdo, cabeza neutral o cabeza rotada a 30 grados, no hay mucha variabilidad en cuanto al cambio de posición. Sin embargo, del lado derecho, pues sí hay mayor movimiento del, eh, del de la vena. Este estudio también lo compararon con, al momento de intubar, ya sea con un tubo o con dispositivos supraglóticos, que tanto se modificaba la posición. Y nuevamente lo que se evaluó fue eh, que del lado derecho es donde había más variabilidad. Bien. En este estudio de Massimo Lamperti, lo que hacen en la evaluación es evaluar distintos estudios, y los reportes de la posición de los vasos son muy variables. Prácticamente en todos impera la posición anterolateral, eh, en estos dos al menos, y en otros dos lo que se menciona es que es una posición anterior. ¿A qué nos lleva esto? Pues que definitivamente, aunque tengamos los conocimientos anatómicos, las estructuras para orientarnos, no hay como poderlo ver de manera directa, precisamente por esta variabilidad anatómica, y más si estamos acostumbrados o habituados a lateralizar al paciente o no, poderlo ver de manera directa es todavía algo superior. Bien, aquí solo era para demostrar una evaluación transversal de los vasos subclavios. Eh, bueno, cuando nos vamos más hacia la lateral, la subclavia se convierte en axilar, que es arteria axilar y vena axilar. Y si hacemos una evaluación un poco más medial, en oblicuo, lo que vamos a ver es esta imagen, vena subclavia y la vena axilar, que es cuando pasamos por debajo de la clavícula, ya se convierte en vena subclavia. Y pues vemos aquí que nos permite ver un trayecto más amplio, más extenso, y la posibilidad de tener un acceso sin o reduciendo el riesgo de complicaciones. En cuanto a la preparación, bueno, va a ser nuestro equipo con transductor lineal, todo para manejar al paciente estéril, y una manga, que aquí es donde existe mucha diferencia entre los protocolos o las formas en las que se realizan en los estudios. Habrá algunos hospitales, algunas unidades que tengan disponibles mangas para cirugía endoscópica y que se puedan utilizar para cubrir el transductor y el cable, o bien habrá algunas clínicas de catéteres que tengan unas mangas muy cortas y que se tenga que cubrir de otra manera el cable, o habrá de alguna forma que ingeniárselas colocando a veces un guante, a veces un Tegaderm con algo de gel por debajo, y una bata, la manga de una bata estéril para poder realizarlo en la forma más estéril que lo permita. Entonces, pues esto es parte también de la preparación del material. Siempre nuestro equipo de frente a nosotros, acá está la cabeza del paciente, y tendremos que estarlo, para accesarlo nosotros viéndolo, estar de frente y funcionar. Aquí lo está haciendo al parecer fuera de plano. Y bueno, puede ser, eh, o idealmente debe de ser un solo operador, eh, dado que a veces si tenemos otro operador, puede llevarnos a un poquito de errores en la imagen. Lo que sí nos sirve es que para no contaminarnos, como aquí parece que el doctor ya se contaminó, necesitamos otra persona que nos esté moviendo los parámetros, la ganancia, la profundidad, aplicando el Doppler y demás. Entonces, al momento de la punción, primero tendríamos que evaluar en plano o fuera de plano. También conforme vamos aprendiendo a manipular el ultrasonido para el acceso vascular,
vamos a saber que es un poco más sencillo cuando comenzamos a accesar el vaso fuera de plano, es decir, ver esta imagen del vaso de manera transversa y, muy importante, vamos a compartir después un texto que es Física para Intensivistas, donde nos habla muy, muy extensamente de por qué tenemos que utilizar la distancia, o bueno, la profundidad a la que se encuentra el vaso debe de ser la misma distancia que está del borde del transductor hasta donde entra la aguja, ¿verdad? Que va en relación al teorema de Pitágoras, esta distancia que se toma en cuenta ahí. Entonces, esto lo que nos permite es entrar en un ángulo de 45, 40 grados y accesar en este punto medio donde pasa el haz del ultrasonido, accesar y poder ver nuestra aguja, que sería de esta forma. Esta es otra técnica donde nosotros vamos a puncionar, vamos a ver que estamos sobre el vaso y lo que podemos hacer es ir evaluando el trayecto, ver si estamos dentro o no estamos dentro del vaso. Existen también dispositivos que tienen un puerto para montar la aguja del catéter y pues esto ya les está dando el grado de inclinación. Entonces solamente se visualiza el vaso, se coloca central y se avanza la aguja sin tener que hacer tanta inclinación o buscar el ángulo con la aguja. Entonces, bueno, aquí el compañero no le puso nada a su transductor, quiero pensar que es un modelo anatómico, ¿no? Entonces, cuando accesamos el vaso, pues se ve así de esta forma, ¿no? Se ve una imagen hiperecoica, que es nuestra aguja, y bueno, aquí ya viene aquí, presiona el vaso y ya entra, ¿ok? Em, a diferencia de cuando lo hacemos dentro del plano, que vemos el vaso de manera longitudinal y vemos cómo va entrando la aguja debe de entrar justo donde termina el transductor. Esa es la diferencia. Y así podemos ver el trayecto de cuando entra nuestra aguja y accesamos el vaso. Existen otros abordajes, vamos a ver un artículo muy bonito, muy interesante, en el que se pueden hacer accesos oblicuos. Yo en lo personal no he tenido la oportunidad de realizarlo. Ahorita al final, si nos pueden contar si han tenido esta oportunidad y su experiencia en el acceso, que resulta bastante conveniente. Y pues nada más ahí, cuando tenemos accesado el vaso y pasa la guía, pues ya sabemos que estamos ahí dentro. Bien, esta es técnica. En cuanto a técnica, bueno, sabemos que hay infinidad de variantes. Aquí en esta que realiza el clínico, mete la guía ya cuando está funcionando y como lo está viendo directamente, sabe que ya entró al vaso. Entonces, una vez dentro, solamente avanza la guía y sabe que ya está dentro, sin necesidad de que nos dé retorno venoso. Por supuesto que implica un poquito más de experiencia y bueno, hay que seguir practicándolo. Bueno, esto es semejante, transverso, lineal o fuera de plano, dentro de plano y oblicuo. Esto es lo meramente importante del acceso oblicuo. Cuando, bueno, ya vimos la disposición anatómica, sé que la plática se enfoca mucho al yugular, pero cuando vimos la disposición anatómica, cuando estamos lateral, anterolateral, existe cierto riesgo de que puncionemos la arteria, como podemos ver aquí en este esquema, mayor riesgo cuando está más superpuesta o el índice de sobreposición es mayor, quiere decir que la arteria pues entra más por debajo de la vena como en esta imagen. Entonces, lo que supone esta punción o esta evaluación oblicua es que nosotros entremos de lado para sortear el vaso arterial. Solo corroboración por espectrometría. Y aquí está, esta es la propuesta del acceso lateral o medial
medial. Esta es la línea media, la vía aérea del paciente, la cabeza, y va a tener un acceso yugular. Entonces, está en oblicuo y está funcionando lateral desde la región media hacia afuera, es decir, en esta forma. Esta es la convencional, donde entramos, pues no en línea recta, sino dirigiéndonos la, hacia la mamila del lado ipsilateral del paciente, y la propuesta en este caso es entrar de la línea media hacia lateral, como en este caso. ¿Cuál es la finalidad? Esta. Como ya vimos, la mayor disposición del vaso venoso es a nivel anterolateral. Entonces, tenemos unos anteriores y unos laterales. Teniendo esta particularidad en la evaluación ultrasonográfica al hacerlo oblicuo y puncionar de medial hacia lateral, existe una tasa mayor de éxito y menor de riesgo de punción de la arteria carótida. Entonces, pues aquí lo mencionan incluso, ¿no? Hasta el 96% de las variables anatómicas se encuentran en ese trayecto, y esa sería la importancia de poder puncionar. Aquí está la aguja, aquí va pasando. Ajá. De poder accesarlo de esta forma. Bien, ahora, el posicionamiento del catéter. Vamos a saber que podemos evaluarlo por visión directa o por ultrasonido por contraste o mejorado por contraste. En este caso, pues bueno, con una ventana bicaval, que no siempre es posible obtenerla, pues podemos ver directamente cuando pasa el catéter, ya sea por la vena cava superior o de forma un poco más sencilla, cuando va, si es un catéter largo, por la vena cava inferior. Y lo que se utiliza es el ultrasonido, bueno, otra de las técnicas, ultrasonido por contraste o mejorado por contraste. Vena cava superior, está accesado el paciente, y de lo que se trata es, existen a lo mejor dos formas de hacerlo: solución salina, una llave de 3 vías, y lo que se hace es generar turbulencia para que existan pequeñas burbujas de gas dentro de la solución, o bien ponemos 1 mililitro de albúmina, 9 mililitros de solución, y hacemos esta misma turbulencia con la llave de 3 vías ya conectada al catéter, y lo que vamos a hacer es infundir esta solución. La recomendación es 10 mililitros. Yo creo que pudiéramos utilizar, quizá, si el paciente está muy pequeño, una cantidad menor. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Esto en qué se traduce? Estamos viendo la aurícula derecha y, como les decía, la vena cava superior. En el caso de un acceso yugular, pero funciona también para el acceso subclavio. Si no lo alcanzamos a ver si no alcanzamos a ver nuestro catéter, podemos echar mano de esta evaluación. Es decir, si no hay burbujas, el test es negativo, o está muy distal, o la posición del catéter está en otro lado, quizá ni siquiera en vaso. Si se aprecian algunas burbujas durante un periodo de más de 2 segundos, necesita ser repetido. Quizá la solución no pasó bien en tiempo, no fue la suficiente cantidad. Entonces, si se confirma, es probablemente que el catéter se encuentre muy lejos del sitio deseado, que sería en el sitio donde convergen alguna de las cavas y la aurícula derecha. Muchas burbujas turbulentas que llegan a la aurícula derecha de manera abrupta, muy turbulento. Pues esto lo que nos quiere decir es que muy seguramente el catéter está dentro de la aurícula, que sería esta la imagen, que es un flujo desordenado. Las burbujas llegan en menos de 2 segundos, a diferencia de esta imagen de la izquierda, que es el test positivo, o la verificación por contraste de ultrasonido, que tiene una manera de verse un poco más ordenada, y que se ven abundantes burbujas de manera separada, un flujo lineal, y que vienen de la vena cava superior en alrededor de 2 segundos. Y esto implica que sea una prueba positiva. Y bueno, no solamente nos hablaba de este estudio de la corroboración del sitio, sino evaluación de
complicaciones. Pues aquí ya lo vemos que parece, bueno, es una imagen y lo que nos está diciendo en este modo M es que hay un punto pulmonar. Aquí tenemos signo de la estratosfera con signo de la playa. Entonces, bueno, pues no solamente nos sirve para conocer el sitio que esté adecuado, sino para evaluar las complicaciones. Eh, Esta forma de corroborar la colocación o el sitio de donde está la punta, vamos a encontrarlo no solamente como Zeus, que es Contrast Enhanced Ultrasound, sino también como el Rapid Atrial Swirl Sign, o RAS, lo ponen así. Y en este estudio, pues lo que hicieron fue evaluar a residentes que ya habían colocado su acceso venoso y tomaron tiempos y con la escala que vimos previamente, que se encontrara correctamente colocado el catéter. Entonces, bueno, pues hubo una asociación muy buena, se podía movilizar en el momento o avanzar el catéter teniendo en cuenta esta, este ultrasonido por contraste. Y bien, bueno, en el caso de los pacientes de edad pediátrica, aquí es este protocolo, el estudio FLUSH, que precisamente habla sobre la infusión nuevamente de una solución con estas características, pero aquí es para un catéter largo eh, y ver que esté realmente entre la cava y la aurícula, pues básicamente es lo mismo. Está la bibliografía para que la puedan revisar y si tenemos catéteres largos, que nosotros en nuestra unidad de cuidados intensivos generalmente no los manejamos, pues si cuentan con ellos, pues puedan hacer la evaluación. Y bien, postprocedimiento. Tenemos que existen distintos grupos de complicaciones y en esta revisión, si vemos solamente la imagen, parece que estamos viendo un RUSH, un protocolo RUSH. Lo que hacemos es evaluar la presencia de neumotórax, hematomas, eh, derrame pericárdico, bueno, producido por el líquido en caso de que hubiéramos lesionado o entrado al pericardio. eh, y bueno, básicamente eso sería colecciones líquidas para ver si entramos a pleura y estamos vertiendo nuestras soluciones en esta zona. ¿Ok? Y bueno, también existen diversos protocolos para la evaluación de la colocación de los accesos umbilicales. No olvidemos a los bebecines. Francamente, aquí lo que hacemos es evaluar en la subsifoidea, que es esa ventana que nos ayuda tantísimo, en el trayecto antes de llegar o de conectarse de la vena cava hacia la aurícula. Tenemos por ahí en el paciente de edad pediátrica un vasito que es la vena umbilical. Entonces, idealmente para corroborar el sitio tendríamos que ver el catéter entrar o pasar por aquí, entre la unión de la vena cava inferior y la aurícula derecha. Bien, entonces, todo esto va encaminado a limitar esta imagen que estamos viendo. En definitiva, pues parece que es una paciente en la cual no se tuvo la oportunidad de hacer la evaluación previa por ultrasonido. Quizá la paciente tenía una variedad anatómica distinta. eh, Quizá se pudo haber intentado del otro lado. Bueno, sí, de hecho tenía el catéter del otro lado, pero se pudo haber evitado las numerosas punciones. Con el riesgo tan alto de hacer un neumotórax, finalmente pues era una paciente que entró a quirófano para una cirugía cardiovascular, salió con sondas pleurales, pero tenemos que evitar esto, que si bien afortunadamente no lo vemos de manera tan frecuente, es muy importante hacer hincapié en que todas estas evaluaciones previas, todos estos esfuerzos de las personas que han hecho los estudios, pues es encaminado a evitar esto que estamos viendo y que es lamentable, ¿verdad? Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Y pues si alguien tiene algún comentario o duda. Excelente, y tengo que ponerme a estudiar de la posición del catéter. Esa es una materia pendiente que tengo para sistematizarlo,
así que me vino muy bien toda la información. Te pido después que compartas ahí en el grupo nuestro general de USPED los, Exacto. estas referencias me parecieron seguramente ahí lo he visto a Joaquín tomando algunas capturas que también podemos compartir en el grupo. ¿Alguna pregunta por ahí? Porque yo tengo preguntas, pero son todas felicitaciones las que veo por acá. Gracias. Excelente, Edgar. Yo tenía una charla preparada para más adelante de catéteres, pero ya me dijiste todo, así que, vamos, queda, queda para el año que viene. En un rato lo tenemos la charla por los canales de USPED Latinoamérica. Súmense, suscríbanse. Nos encontramos el sábado que viene. Muchísimas gracias, Edgar. Excelente presentación como siempre. Te mando un abrazo grande. Buen Igualmente, fin de muchas semana. gracias. Adiós. Saludos.